El tema de hoy es dominio de una función. El dominio de una función nos dice qué valores le podemos dar a la x para que nuestra función nos dé un resultado. Por ejemplo, si yo tengo y es igual a 2x más 1, con el dominio lo que me estoy preguntando es qué valores puedo ponerle aquí a la x o con qué valores la puedo sustituir para que y me dé un resultado válido. Por ejemplo, ¿qué pasa si la sustituyo con 1? Por poner un ejemplo. En vez de x, sustituimos con 1 y nos queda 2 por 1, 2 y 1, 3. ¿3 es un resultado? Pues sí. ¿Qué pasa si le ponemos un menos 5 por poner algo? 2 por menos 5 más 1. 2 por menos 5 nos da menos 10. Más 1 menos 9. Menos 9 es un resultado válido. Sí, aunque sea negativo, es un resultado. Entonces, veo que aquí no hay ninguna condición que deba yo cumplir en específico para darle un valor a la x. Es decir, a esa x tú le puedes poner el valor que sea. Por lo tanto, su dominio es cualquier número que se representa con el siguiente intervalo, del infinito negativo hasta el infinito. Es decir, a la x le puedo dar cualquier valor. Vamos viendo otros ejemplos. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, podemos considerar dos condiciones que hay que cumplir. Cuando tengamos una división, cuando en nuestra función tengamos una división, el denominador debe ser diferente a 0. Ahorita vamos a ver por qué. Y también otra condición que hay que respetar es cuando tengamos una función que tenga una raíz par, o sea, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, sexta, octava, etcétera. Entonces, ahí tenemos que respetar que lo de adentro de la raíz, lo voy a poner así tal cual, lo de adentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Veamos algunos ejemplos para ver estas dos condiciones. Por ejemplo, si yo tuviera y es igual a 2x más 3 sobre x menos 1. Como pueden ver, en esta función hay una división. Tengo un numerador y un denominador. Y por eso ahorita decía que hay que considerar estas dos cosas. Aquí, por ejemplo, lo que voy a tener que tomar en cuenta para resolver o para calcular el dominio de esta función es tomar esta primera condición que me dice que el denominador debe ser diferente a 0. Por ejemplo, ustedes intenten con su calculadora. ¿Qué pasa si a esa x o a esas x yo la sustituyo con 0? Me va a quedar 2 por 0 más 3 sobre 0 menos 1. Ustedes inténtenlo. 2 por 0, 0 más 3, 3. 0 menos 1, menos 1. Bueno, en este caso no va a pasar nada porque este menos 1 hizo que este resultado no fuera 0. Entonces esto nos da menos 3. Ok, entonces, ojo, cuando decimos que el denominador tiene que ser diferente a 0, no nos referimos a que la x no puede ser 0. Habrá casos en que sí sea la x, pero aquí vemos que aunque le puse 0 a la x, sí me está dando un resultado válido. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa función, lo voy a poner con otro color, la sustituyo con 1? ¿Sí? En vez de x le pongo 1. Pasaría lo siguiente. 2 por 1, 2 y 3, 5 arriba. Y abajo 1 menos 1, 0. Y si ustedes intentan 5 entre 0 en su calculadora, eso nos da error, ¿sí? O no nos da un resultado. Entonces, como vemos, no siempre le puedo poner el valor que yo quiera a las x, porque a veces no me va a dar un resultado. Entonces, lo que el dominio busca es que le digamos, o busca calcular, cuáles valores sí puede tener la x. ¿Sí?
Entonces ya vimos, en este caso esta función no puede tener el valor de 1. Y no significa que siempre tengamos que sustituir. Ahorita solo hice el ejemplo para que ustedes pudieran verlo. Normalmente el proceso para calcular un dominio donde hay una división es el siguiente. ¿Qué haríamos? Simplemente me enfoco en la regla. Dice que el denominador tiene que ser diferente a 0. Mi denominador es este. Entonces hago ese cálculo. Mi denominador, que es x menos 1, tiene que ser diferente a 0. Despejo y me queda que x tiene que ser diferente a 1 está restando, pasa sumando, 1 más 0, 1. Y fíjense cómo aquí ya tenemos que x tiene que ser diferente a 1. Y nosotros ya habíamos comprobado que efectivamente si yo le pongo 1 aquí, pues me va a dar error o simplemente no voy a obtener un resultado. Entonces, mi x no puede ser 1, pero el dominio no me responde qué no puedo poner. El dominio responde a qué sí puedo poner en la x. Entonces, el dominio de esta función es cualquier número excepto el 1. Es decir, del infinito negativo al 1 y del 1 al infinito. Es decir, tú puedes tomar el valor que tú quieras, pero cuando llegues al 1, ese no lo vas a poder tomar. Vas a hacer una pequeña interrupción, aunque no se alcance a notar mucho, y de ahí puedes tomar el valor que tú quieras de nuevo. Pero el 1 no lo podemos tomar. Hay una interrupción ahí. Incluso pudiéramos representarlo de esta forma. Bien, entonces el dominio de esta función es del infinito negativo al 1 y del 1 al infinito positivo. Voy a poner otro ejemplo de esta de esta primera condición. Que de hecho es el de su cuaderno de ejercicios en la página 12. Es el ejercicio número 3 que dice f de x f de x es igual a 5 menos 3x sobre x. Bien, otra vez tengo un numerador, un denominador. La regla dice que el denominador, que en este caso solamente es x, tiene que ser diferente a 0. Entonces lo planteo, x tiene que ser diferente a 0. Ya no tengo que despejar porque pues ya está resuelto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el único valor que no le puedes poner a esa x es el 0 y por tanto tu dominio o el dominio de esa función es del infinito negativo hasta el 0 y del 0 al infinito positivo, que gráficamente se vería más o menos así. Otra vez, tú puedes poner el valor que tú quieras a x, pero el 0 no. En el 0 interrumpes y de nuevo puedes tomar cualquier valor de ahí en adelante. Bien, eso sería para la regla de la división. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función con una raíz? Veamos un par de ejemplos. ¿Qué tal si yo tuviera, y este es el ejercicio 5 de la página 12 de su cuaderno de ejercicios? Dice que f de x es igual a la raíz de x menos 4. Bien, entonces aquí por ejemplo yo podría pensar, ¿a esa función le puedo poner el valor que yo quiera? Bueno, más bien a esa x le puedo poner el valor que yo quiera. ¿Qué pasa si le pones 2? Por poner algo. F de x es igual a la raíz de 2 menos 4. Me quedaría 2 menos 4 menos 2. Y pues no hay raíces cuadradas negativas. Igual, si lo intentan en su calculadora les va a dar error. ¿Qué pasa si no le pongo 2? ¿Qué pasa si le pongo 3 a la x? 3 menos 4, 3 menos 4 menos 1. Y raíz de menos 1, pues otra vez nos va a dar error. No existen raíces cuadradas negativas. Entonces tampoco se va a poder. Ok, entonces aquí vemos cómo hay varios valores que no se le pueden poner a la x.
¿Cómo puedo saber cuáles son los valores que no le puedo poner a la x o cuáles sí son los que le puedo poner, que es el dominio? Vamos a tomar esta segunda condición. Cuando tengamos una raíz par, es decir, una raíz cuadrada, cuarta, sexta, octava, etcétera, fíjense cómo lo escribí aquí. Lo de adentro de la raíz, lo de adentro pues es esto, tiene que ser mayor o igual que cero. Vamos planteando eso. Lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. Resuelvo esta inecuación hasta dejar a la x sola y nos queda que x mayor o igual que 4 está restando, pasa sumando. Y 0 más 4, pues 4. Voy a quitar ese 0. Entonces nos dice que nuestra función, o mejor dicho, nuestra x, puede tener los números o los valores de 4 o más. ¿Sí? Podríamos comprobarlo. ¿Qué pasa si a esa función yo le pongo el valor de 4? Me regreso a la función original. X le ponemos 4 menos 4. Quedaría 4 menos 4, 0 y raíz de 0, 0, lo cual es un resultado válido. ¿O qué pasa si le doy un número más grande? Por ejemplo, 20. Vamos poniéndole a la x el 20, que es un número mayor que 4. 20 menos 4, 20 menos 4, 16. Y raíz de 16, 4. Lo cual pues también es un valor válido. O aunque no sea decimales, también es un valor válido. Bien, entonces, planteando este dominio en un intervalo, obtenemos que el dominio es del 4 en adelante. ¿Por qué en adelante? Porque dice que son los mayores o iguales a 4, es decir, puedo tomar al 4 como valor de x y de ahí en adelante. En este caso, el dominio de esa función solamente sería eso. Vamos haciendo otro ejemplo donde hay una raíz. Este no está en el libro, lo voy a poner simplemente para que lo tengan en cuenta. Y es igual a la raíz de 3x más 1. Bien, ¿cómo puedo saber qué valores sí le puedo poner a esta x para que al final me vaya a dar un resultado válido esa función? Podemos ir directamente a la regla que dice que lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, hago lo siguiente. 3x más 1 es mayor o igual que 0. O debe ser mayor o igual que 0. Entonces, despejo esta función, esta inecuación, mejor dicho, y nos queda 3x es mayor o igual que 1 está sumando, pasa restando. Ya no pongo el 0 porque 0 menos 1, pues menos 1. 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces nos queda que es menos 1/3, lo puedo dejar en fracción. Es decir, cualquier número que tú le pongas a la x mayor que menos 1/3 te va a dar un resultado válido. Ustedes si quieren pueden comprobarlo, vamos confiando en nuestro proceso. Y por lo tanto el dominio de esta función es de menos 1/3 en adelante, o del menos 1/3 al infinito. ¿Por qué en adelante? Porque dice que son los mayores que. Y el menos 1/3 sí lo puedo tomar, por lo tanto le pongo un corchete. Bien, ahora, ¿qué pasa si tengo una función en la que no se esté efectuando ni una división ni una raíz? Voy a tomar el primer ejemplo del cuaderno de ejercicios de la página 12. El primer ejemplo dice, f de x es igual a 5x más 4. Aquí no tengo una división y tampoco tengo una raíz, entonces pasa lo mismo que con el primer ejemplo. A esta x yo le puedo dar el valor que sea y me va a dar un resultado válido, por lo tanto su dominio son todos los números. ¿Sí? Siempre que veamos que no estamos teniendo nuestra función una división o una raíz, pues entonces el dominio es cualquier número que se representa de esta forma. Es decir, a la x le puedo dar el valor que sea. Bien, hay que terminar de su cuaderno de ejercicios el ejercicio 7 de la página 12. Ese ejercicio 7 viene en 10 incisos. Ya hicimos algunos aquí.
Ya hicimos algunos aquí, entonces pues hay que terminar los que nos faltan.